Muy buenas tardes con todos los participantes. Se les invita a completar el llenado del link de asistencia que se encuentra en el chat del Zoom y las preguntas podrán ser realizadas finalizando la ponencia del doctor Bernel Márquez. Muy buenas tardes con todos ustedes. Hoy, lunes 25 de abril, tenemos una tele-IEC internacional. Los saludamos desde la red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, Ministerio de Salud, y los invitamos a participar de esta tele-IEC internacional programada para el día de hoy a horas 17:30. ¿Sabes qué es el pie equinovar o aducto? Que estará a cargo del doctor Bernel Márquez Benítez, ortopedista y traumatólogo, subespecialista en ortopedia infantil de Bogotá, Colombia, quien trabaja en el Servicio de Ortopedia Infantil, Unidad Médica Santa Fe, Clínica La Concepción, invitado por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctor Bernel. Doctor Napuri, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo para todas las personas conectadas el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio para poder hablar acerca de un tema que es bastante importante, que es el tema del pie equinovaro, que es un tema de salud pública realmente en casi todos los países latinoamericanos. Entonces, para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy y poder hablar de este tema de una forma sencilla. ¿Ya podemos ir compartiendo la pantalla? Por favor, doctor. Perdón, a ver. Sí, ya. No había podido. Listo. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Si lo pone en presentación completa. Eso, perfecto. ¿Se ve ahí? Sí, sí, doctor. Perfecto. Entonces, nada, muy buenas tardes para todos. Son acá las 5:45 de la tarde en Colombia, en Bogotá, Colombia. Y vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema del pie equinovaro aducto. Es un tema de interés de verdad, como les comentaba, de salud pública en todos nuestros países de Latinoamérica. Colombia es uno de los países que más incidencia y prevalencia tiene de pie equinovaro aducto, principalmente en nuestras zonas periféricas ligadas a la costa caribe colombiana y a la costa pacífica, donde tenemos una gran cantidad de casos de pie equinovaro, y el no identificación de esta situación pues nos permite ver a futuro secuelas bastante serias y bastante complejas de esta enfermedad. Y así como podemos ver en esta imagen, desde el nacimiento podemos ver las deformidades que de cierta forma si no la podemos manejar, pues vamos a tener secuelas. ¿De acuerdo? Entonces vemos casos como estos con mucha frecuencia en nuestros países de Latinoamérica, donde los niños están caminando sobre el dorso del pie, empiezan a presentar una cantidad de molestias sintomáticas. Obviamente estos niños empiezan a caminar y si no se les corrige, pues empiezan a generarse una hiperkeratosis, un callo sobre el dorso de su pie, y esto pues obviamente les va a generar muchísimos dolores, muchísimas molestias, y obviamente en la medida en que va pasando el tiempo, pues va a ser mucho más difícil la corrección. Pero recordemos y sepamos que realmente es el pie equinovar aducto. Es básicamente una deformidad múltiple en pie, también conocidas en muchos países de Latinoamérica como pie chapín, pie zampo, pie bot o pie talipes equinus varus. Y básicamente el término que más se está utilizando en la literatura es el talipes equinus varus, y básicamente por las deformidades que puede presentar este pie. Hablamos de que talipes viene del latín tobillo, equinus, que viene de equino, que es la forma de caballo. Entonces, digamos que en el momento en que se empezó a describir esta patología, como lo vamos a ver en la historia de mucho tiempo atrás, 2000 antes de Cristo, empezaban a hacer las analogías de los pies, en este caso el pie equinovaro aducto, con los pies de algunos animales, en este caso el pie del equino, el pie del caballo,
y notaban que evidentemente las personas tenían los pies como la forma de un caballo, por eso lo llamaban equinus, y varus básicamente porque se empezó a ver que el pie giraba hacia adentro. Veíamos que los dedos de los pies empezaban a mirar hacia la línea media y fue descrita desde mucho tiempo atrás precisamente con este nombre. Aquí podemos ver una imagen de una pintura que fue realizada en 1650, descrita inicialmente, ¿sí?, por la posición de este agricultor en su pie derecho, el pie equinovario. Entonces, desde esa época, desde el año 1650, fue empezando a darse a conocer de una forma un poco más visual, sobre todo en pinturas, en obras, en esculturas, este tipo de deformidades en los pies. Y básicamente se describe desde Hipócrates, desde hace más de 2000 años, se empezó a describir este tipo de patologías. Es básicamente una enfermedad que viene desde muchísimo tiempo atrás, desde los inicios de la historia de la medicina, donde empezó a generar como curiosidad intentar manipulaciones, empezó a generar manipulaciones a través de estos pies equinos varos utilizando vendas que son bastante fuertes que se utilizaban en la época y se utilizaban mezclas de clara de huevo y harina tratando de tuvieran el mayor tiempo posible. Digamos que este principio antiguo de intentar utilizar un vendaje básicamente estaba muy ligado a que esas deformidades desde el nacimiento eran reducibles, es decir, con la manipulación, con el movimiento de la mano, fácilmente podríamos corregir ese tipo de deformidades. Y digamos que este vendaje con esta clara de huevo y con harina, pues de cierta forma nos hizo pensar a que no estábamos lejos de desarrollar vendajes tipo yesos, que vamos a ver más adelante, como los yesos Ponseti, para el manejo del pie equinovaro adulto, que es lo que se está utilizando en la actualidad. Entonces se describía de esa forma, como que la mayoría de los pies equinosvaros se pueden corregir mediante la manipulación y eso se debe hacer lo antes posible. Y eso lo describió Hipócrates en sus estudios y en sus escritos, donde digamos que evidenciaba que esos niños muy pequeños que empezaban a hacer esas manipulaciones desde muy temprana edad, pues era mucho más fácil poderlos corregir que cuando fueran adultos o adolescentes. Pero hasta que no se descubrió la anestesia y todos los, digamos que el advenimiento de la tecnología y de las ciencias médicas avanzadas, fue que se empezó a desarrollar algunos conceptos de principios de tratamiento quirúrgicos. Entonces, podemos ver que desde el punto de vista de la historia de la medicina, Lister introdujo los principios de asepsia y antisepsia y fue de las primeras personas que empezó a desarrollar, junto con los médicos de la época, tratamientos quirúrgicos del pie equinovaro, tratando de liberar algunas estructuras o de desarrollar algunas técnicas para que algunos tendones o algunos músculos no deformaran más el pie de lo que ya estaban deformados. Las primeras técnicas se empezaron a desarrollar en el siglo XX, principalmente a inicios del siglo XX, de las que se describe en Brockman en 1930, donde empezó a describir algunas técnicas quirúrgicas tratando de desarrollar algunas liberaciones de tejidos blandos para que se pudiese corregir estas deformidades de pie equinoval. Sin embargo, con el tiempo se empezaron a dar cuenta que se encontraban esos pies bastante rígidos, encontrábamos algunas deformidades estructuradas del pie que perduraban con el tiempo y que de cierta forma hacían del pie un poco más complejo. Ahora vamos a hablar acerca de la incidencia. Entonces, vamos a ver que en los países del mundo la incidencia es prácticamente, no es muy alta. Estamos hablando de 1 por cada 1000 recién nacidos vivos. Estos son estudios en los Estados Unidos, en países desarrollados. Vemos casos de 1 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, vamos a ver que en nuestros países de Latinoamérica nuestra incidencia y nuestra prevalencia va mucho más allá de 1 por 1000 nacidos vivos. Vamos a tener una frecuencia mucho más alta, sobre todo por nuestra
diversidad cultural y de razas, principalmente la raza negra en algunos países de Latinoamérica, hacen que de cierta forma hay una mayor prevalencia e incidencia de pie equinovarro. Hay un predominio mayor a nivel del sexo masculino, eso lo hemos visto durante la experiencia de los tratamientos del pie equinovaro. Vamos viendo que los niños varones tienen un mayor predominio en desarrollar el pie equinovaro. Se ha visto que las niñas, por condiciones de hiperlaxitud, porque los tejidos son un poquito más laxos, más elásticos, pueden de cierta forma recuperar esa posición de ese pie con el paso del tiempo y con mayor facilidad con el uso de algunos ejercicios durante el momento del nacimiento. Sin embargo, en el sexo masculino la prevalencia es mucho mayor, precisamente porque esa condición de hiperlaxitud pues no les permite hacer este tipo de mejorías. El 50% son bilaterales. Vamos a encontrar que hasta 1 de cada 2 niños que tiene pie equinovaro va a desarrollar pie equino en ambos pies. Y esto es una cosa bastante compleja porque cuando estamos frente a un paciente con esta situación, pues no podemos manejarle un pie primero y después el otro, sino que muchas veces vamos a tener que manejar los dos pies para que su recuperación sea de igual de efectiva. Entonces, adecuadamente el pie contralateral por la posible relación que existe con esto. La mayor parte son esporádicos y se han descrito casos hereditarios. Como vamos a ver más adelante, hay muchos casos por los cuales se produce el pie equinovaro, pero la mayor frecuencia del desarrollo de esta enfermedad está ligada a trastornos genéticos y heredofamiliares. Como lo vamos a ver más adelante, hay un factor de familiaridad muy marcado, que incluye padres y madres, e inclusive hasta segundo grado de consanguinidad en los pacientes con pie equinovaro adulto. Hay una relación también del pie equinovaro adulto con algunas otras patologías, y eso sí es muy, muy importante que ustedes lo tengan muy presente, es la presencia del pie equinovaro junto con la displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, es un factor de riesgo para los niños con pie equinovaro desarrollar displasia y viceversa. Obviamente, en primera instancia, lo que primero se detecta es el pie equinovaro porque es la deformidad más grotesca que ven los padres en el momento del nacimiento, e inclusive, como vamos a ver más adelante, se puede diagnosticar in útero la forma del pie. Sin embargo, hasta después del mes podemos hacer la ecografía de cadera como método de diagnóstico de la displasia. Entonces, de cierta forma, si estamos frente a un niño con un pie equinovaro adulto, un niño recién nacido con esta deformidad, tengamos presente que existe la posibilidad de que pueda tener algún problema en la cadera que necesitemos valorar e iniciar algún tratamiento. El pie equinovaro afecta a todo tipo de personas, independientemente de raza, color, sexo, género y demás. Y encontramos personas de mucha trayectoria y reconocimiento internacional, como en este caso el futbolista Steven Gerrard, ya retirado del fútbol, capital del Liverpool, gran estrella de la selección inglesa, que durante su infancia tuvo esta deformidad del pie equinovaro, y a pesar de la deformidad del pie equinovaro fue manejadamente adecuado y pudo, digamos que, hacer toda su carrera deportiva futbolística sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de problema, a pesar de nacer con esta deformidad. Como les comentaba, las incidencias y las prevalencias que hay en Latinoamérica es completamente diferente a la que podemos encontrar en Europa. En Europa y en Estados Unidos la incidencia es de 1 por 1000 nacidos vivos, pero podemos encontrar en Latinoamérica, por la diversidad cultural y principalmente en comunidades negras, una incidencia de 3.5 por 1000 habitantes. Esto estamos hablando de que la incidencia es bastante alta, sobre todo en algunas regiones de nuestro continente. Hablo principalmente de Colombia, tenemos una mayor incidencia de comunidades negras en el Pacífico colombiano y en la costa caribe colombiana, y por eso nuestra incidencia de prevalencia del pie equinovaro es mucho más alta, a diferencia de los niños que tenemos en ciudades capitales como Bogotá, donde hay mayor, digamos que predominantemente es más de raza blanca y de mezclas mestizas, a diferencia de la costa caribe y la costa pacífica colombiana.
Sin embargo, nuestra prevalencia latinoamericana está principalmente en países como Venezuela, en Colombia, en Perú y en Ecuador, donde tenemos un número importante de casos de pie equinovaro. Por esto, esta enfermedad es una condición de salud pública que es de gran importancia para todo el continente. Realmente, ¿qué es el pie equinovario? Entonces, aquí ya vamos a entrar un poquito más al contexto general de lo que es esta enfermedad. Y básicamente es una enfermedad que se caracteriza por 4 deformidades. Entonces, es este pie, ¿sí? Ustedes lo van a ver y ustedes dicen tiene una deformidad bastante marcada, pero realmente vamos a tener un conjunto de deformidades asociadas. Y este conjunto de deformidades asociadas es lo que va a hacer que este pie no tenga una posición adecuada para la marcha y que se empiece a generar los inconvenientes en el momento en que el niño empieza a caminar. Lo primero es que vamos a tener una inversión del talón. El talón, que está formado básicamente por la articulación entre el calcáneo y el astrágalo, es básicamente la articulación subtalar. En algún momento hay una hipermovilidad y esa articulación entre el astrágalo y el calcáneo van a ser paralelos. Vamos a ver que esos, como lo vamos a ver ahorita en las radiografías, van a estar paralelos estos huesos y van a estar cruzados, lo que van a hacer que se genere una inversión, lo que nosotros llamamos un retropié en varo, ¿sí? Que es una inversión del talón. Adicionalmente vamos a tener un pie en equino, quiere decir que el niño va a empezar a tener una retracción del tendón de Aquiles, lo cual va a impedir que haga un adecuado posicionamiento del talón en el momento del inicio de la marcha, en el momento del apoyo inicial. Entonces no vamos a tener ese apoyo inicial, el apoyo, la colocación del talón sobre el piso, sino que realmente vamos a tener una posición de la punta de los pies en el momento en que el niño avanza hacia la marcha. Adicionalmente vamos a tener deformidades en la parte delantera del pie. Entonces vamos a tener el aducto, que es básicamente esa deformidad donde los dedos de los pies empiezan a mirar hacia la línea media. Entonces aquí podemos ver cómo la línea, los dedos de los pies empiezan a mirar hacia adentro, hacia la línea media del pie. En este caso, si es el pie izquierdo, mira hacia la línea media. Todas estas deformidades por unas alteraciones principalmente en las relaciones articulares. En la inversión del talón, la relación que hay entre el astrágalo y el calcáneo, principalmente la articulación subtalar. En el equino, básicamente hay una alteración, un proceso de alteración de cambio de los tejidos biológicos, de los músculos del tríceps sural o de las pantorrillas, de los gemelos que llamamos nosotros, ¿sí? Y ese cambio en la biología, de esa pérdida de la masa muscular y ese cambio de músculo a tejido fibrótico o a tejido graso, pues va a hacer que se pierda la elasticidad del tendón de Aquiles y se retrae, lo que hace que se genere un proceso de deformidad en equino del tobillo. El aducto, pues básicamente va a estar relacionado con la adecuada relación entre la primera línea del tarso con la base de las metatarsianas, principalmente del primer metatarsiano. Entonces, de la primera cuña al primer metatarsiano hay una alteración en esa zona que hace que se pierda esa relación entre esos huesos del medio pie y del antepié y se genere esa deformidad hacia adentro del pie equinoval. Y el cabo es que es básicamente el aumento del arco plantar. Entonces, tenemos nuestro pie plano, que es el niño que tiene los pies totalmente planos, que ahí no hay una formación del arco plantar, ¿sí? Mientras que el cabo es todo lo contrario, nuestro arco plantar, nuestro arquito del pie, ¿sí? Es mucho más pronunciado que el resto de las personas. Entonces, estas 4 deformidades conllevan al desarrollo de esta enfermedad, que se llama pie equinovaro adulto. ¿Cómo llevamos la herencia del pie equinovaro? Pues vamos a tener herencias unifactoriales, vamos a tener herencias multifactoriales, y lo que hemos visto es que nuestra herencia del pie equinovaro es autosómica dominante. ¿Qué quiere decir autosómica dominante? Que el gen de que produce esta deformidad puede estar o en padres o puede estar en madres para el desarrollo de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una gráfica muy clara de cómo pueden ser, por ejemplo, el riesgo y el desarrollo del pie equinovaro.
Si los padres están normales y el niño es hombre, la probabilidad, el hijo es hombre, la probabilidad es del 2%. Si los niños son normales y la niña es mujer, la probabilidad es del 5%. Pero con que ya un padre tenga, uno de los padres tenga el antecedente del pie equinovaro, ya el riesgo del desarrollo de esta enfermedad puede estar entre el 10 y el 25%. ¿De acuerdo? Entonces ya la probabilidad de que esto se eleve es mucho mayor. Pero ¿cuáles son nuestros factores de riesgo? Entonces vamos a necesitar saber cuáles son las condiciones que puedan hacer que nuestros hijos puedan tener esta enfermedad. Lo primero es que el antecedente de pie equinovaro está muy ligado a la familiaridad, es decir, como les comentaba ahorita, la presencia o no del antecedente familiar de uno de los padres con el problema de pie equinovaro. Entonces, una de las cosas que yo siempre les comento a los papás y a las mamás es siempre indaguen con su pareja antes de tener un hijo los antecedentes familiares de su casa, ¿sí? Porque dicen, ah, es que yo no sabía que mi esposo durante la infancia tuvo pie equinovaro y mi niño nació con pie equinovaro. Por supuesto, es algo que vamos a encontrar en el momento en que el niño nazca. ¿Sí? Si el papá tuvo antecedente de pie equinovaro, pues probablemente vamos a tener esa dificultad. Vamos a encontrar algunas alteraciones, como lo vamos a ver más adelante, algunos problemas congénitos como la espina bífida y la parálisis cerebral, que ya son componentes netamente cerebrales o del sistema nervioso central asociado a otras enfermedades y a otros problemas del nacimiento, pero es un factor de riesgo que tengamos que tenerlo muy presente. El otro es el fumar. Entonces, ojo con el fumar, sea como fumador activo o como fumador pasivo. Este artículo, por ejemplo, muestra el tabaquismo materno, que incluye esas dos condiciones. Fumar activamente o pasivamente como el factor de riesgo principal para el desarrollo de esta condición, también conocida también como pie sambo, pie equinovaro, pie chapín o talipes equinovarus. Entonces, esto lo que nos demuestra es que evidentemente las mujeres que han tenido que fumar o que han fumado durante el embarazo, pues tienen una mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Y la presencia de disminución del líquido amniótico. Todas las maternas, de cierta forma, durante el embarazo están en controles permanentemente con su ginecólogo a través de unas ecografías, de unos estudios ecográficos. Dentro de ellos se hace una cosa que se llama el índice del líquido amniótico, que es un estudio que nos permite poder saber qué tanta cantidad de líquido hay en el útero de la mamá. Y esa disminución progresiva o súbita de ese líquido amniótico durante el embarazo puede de cierta forma generar esta situación del pie equinovaro, básicamente porque no permiten una adecuada movilidad de los miembros inferiores. Esta presencia de esta deformidad, de este líquido amniótico disminuido, también es un factor de riesgo en común con la displasia de cadera. Por eso el pie equinovaro y la displasia de cadera son, digamos que, enfermedades primas que si no se tienen muy presente, pues pueden desarrollarse porque tienen factores de riesgo en común. Entonces, es muy importante que durante el embarazo se haga un control y un chequeo del índice de líquido amniótico durante el embarazo para minimizar los riesgos de esta enfermedad. En cuanto a su etiología, pues vamos a tener muchísimas causas de nacimiento congénitas, vamos a tener idiopáticas, es decir, que no tenemos idea de cuál puede ser la causa. Neurogénicas, que vamos a ver más adelante que están asociadas a problemas neurológicos de nacimiento, incluye la parálisis cerebral, mal conocida como parálisis cerebral, sino como enfermedad motora de origen central. Las miogénicas, que básicamente están ligadas a algunas enfermedades como el síndrome de Moebius y otras patologías relacionadas a la musculatura, ¿sí? Osteogénicas, cuando estamos frente a algunos problemas de los huesos, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, la colagenosis, algunos problemas como el Ehlers-Danlos o el McFarlane también pueden desarrollar, algunas alteraciones cartilaginosas, en las displasias esqueléticas no se desarrollan adecuadamente los cartílagos articulares, también podemos desarrollar este problema. Adquiridas,
cuando estamos frente a algunas condiciones neurológicas y vasculares que se han venido desarrollando después del nacimiento. Idiopático, vamos a encontrar dos factores de riesgo, dos comportamientos clínicos, uno intrínseco, uno extrínseco. El intrínseco es básicamente el más serio, más complejo, donde vamos a encontrar un pie equinovaro muy rígido, muy fibrótico, donde los huesos están completamente anormales, sus relaciones óseas, hay luxaciones de algunas articulaciones y muchas veces pueden necesitar manejo quirúrgico. Y las extrínsecas, que tienen una mayor flexibilidad, que no tienen ningún tipo de tejido fibrótico, sus relaciones óseas están completamente normales, que es muy importante, que vamos a ver más adelante, que es las relaciones articulares entre los huesos del pie. Y usualmente no requieren manejo no quirúrgico, sino se pueden manejar de una forma conservadora ortopédica. De etiologías neurogénicas, vamos a encontrar alteraciones propias de la columna, como defectos abiertos de esta, enfermedades como el mielomeningocele, el meningocele, defectos cerrados como la espina bífida y la mielodisplasia, los errores de la segmentación como ausencias del hueso sacro o la presencia de hemivérteras o fusiones segmentarias, pueden desarrollar el pie equinovaro congénito. Y defectos cerrados dentro de la espina bífida oculta hay otras patologías un poco más complejas, que es la diastematomelia, el tumor intraespinal y la presencia de algunas aplasias en la médula espinal, como la aplasia y hipoplasia de la raíz y la ausencia de las astas anteriores y la diplomelia. En cuanto a alteraciones musculares, pues vamos a encontrar algunas alteraciones de las inserciones musculares y tendinosas. Entonces vamos a encontrar problemas de las inserciones del músculo tibial anterior, del tendón de Aquiles, de los músculos peroneros, que nacen con estas condiciones y hacen que estos músculos no funcionen adecuadamente y se empiecen a generar este tipo de deformidades. El flexor propio del hallux, el flexor común de los dedos y el abductor del hallux. Y el pie equinovaro congénito por defectos osteogénicos, colágenos y cartilaginosos, vamos a encontrar pacientes con ausencias de tibias, entonces en las hemimerias tibiales, ¿sí? Cuando los niños nacen sin tibia pueden desarrollar esta deformidad. La presencia de alteraciones de la colagenosis como las bandas amnióticas o el síndrome de Streeter o las artrogriposis y las cartilaginosas cuando estamos frente a displasias esqueléticas como la distrofia epifisial, que son enfermedades supremamente raras, pero que de cierta forma pueden ocasionarnos esta condición del pie equinovaro, que son, digamos que muy relevantes y hay que aprender a identificarlos para poder darles el tratamiento que requieren. En cuanto a las condiciones adquiridas, podemos tener en pacientes con secuelas de una enfermedad que está en proceso de erradicación en muchos países. En Colombia ya no hay polio desde hace aproximadamente unos 50, 60 años. No tenemos casos reportados nuevos de poliomielitis por temas de vacunación, pero de igual forma hay situaciones, hay casos donde tenemos secuelas de esta enfermedad ya en personas adultas, pues tenemos que manejar esta enfermedad en esa población de adultos. Parálisis cerebral, también conocida como enfermedad motora de origen central, por unas alteraciones de la sustancia blanca y gris del cerebro, la presencia de problemas como la meningitis, ¿sí? Y parálisis del nervio ciático por algunos traumatismos o algunas alteraciones. Y las vasculares, algunas enfermedades propias como la isquemia Wolman, las fracturas de fémur, que pueden en algún momento generar daños del nervio ciático, y tracciones cutáneas asociadas como la tracción de Bryan, que ya no se usa precisamente por el daño neurológico que pueden ocasionar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, todos dirán, bueno, pero esperamos a que el niño nazca y podemos verlo en el momento del nacimiento. No, tenemos la particularidad de que se puede hacer el diagnóstico de esta enfermedad de una forma intrauterina. Los ginecólogos que hacen ecografías 3D, 4D y demás pueden en algún momento informarle a la familia, que es muy importante que de entrada sepan la posibilidad del diagnóstico de esta enfermedad, más o menos entre la semana 18 y la semana 20 de gestación. Es decir, empezando el segundo trimestre del embarazo, ya podemos saber si el niño puede tener alguna malformación o algún problema en los pies, desarrollando pie equinovaro, con una precisión bastante alta, una precisión del 80% de certeza de que el niño pueda tener esta misma condición.
Pero pues si no tenemos esa posibilidad de hacer un muy buen estudio ecográfico y un ecografista que nos permite visualizar el pie, pues tocará esperar a que el niño pueda nacer, y en el momento en que nazca debe tener un control en las primeras 24 y 48 horas de vida por un profesional, digamos, que pueda detectar esta situación de una forma rápida y concisa, ya sea un médico general, sea la enfermera jefe o sea un pediatra, que nos permita poder identificar lo que estamos viendo. Niño con un problema en los pies, nació con este problema, inmediatamente remitirlo a un ortopedista infantil para poder iniciar los tratamientos correspondientes lo más pronto posible. ¿Qué vamos a encontrar desde el punto de vista clínico? Esto es básicamente lo que nos vamos a encontrar. En población ya mucho más grande, en población adolescente, vamos a encontrar esta misma deformidad. Y es una deformidad donde el talón está hacia adentro, hay un retropié en varo, los dedos de los pies van hacia adentro, hay una presencia de cabo, que es la presencia de una curvatura en el arco plantar muy pronunciada, ¿sí? Que inclusive cuando se es adulto o cuando se es un niño grande puede doler, generar mucha molestia y mucho dolor, ¿sí? Tan así que puede generar algunas otras alteraciones en la posicionamiento de los dedos de los pies, no solamente el pie en sí, sino también los dedos también se pueden afectar, se pueden montar uno encima del otro, pueden haber una traslapación de los huesos del pie y por consiguiente pues pueden generar también úlceras de presión y algunos tipos de problemas en el pie. Y vamos a encontrar situaciones como estas, que son desafortunadas. Niños bastante grandes, por ejemplo, como este es un niño de 4 años con este problema. Si ustedes notan, miren la deformidad tan estructurada, ¿sí? Que tiene en el pie. Intentamos corregirlo y inmediatamente ese pie regresa a su posición. Inclusive si ustedes notan en la cara lateral del pie se ve como un callo, se ve como una bolita. Es un área de hiperkeratosis, quiere decir que el niño está caminando sobre esa zona y está generando apoyo sobre esa zona, lo cual inhabilita la posibilidad de usar un adecuado calzado. Son niños que no pueden calzarse, tienen que andar todo el tiempo descalzo. Imagínense un niño en una ciudad, en un municipio donde tienen que caminar así en esta posición, en estos momentos de la vida y de la tecnología que tenemos, pues es bastante crítico. Situaciones como este es el mismo caso que se los mostré inicialmente. Esta niña, también 2 años y medio, con una deformidad bastante severa, apoyo completo en el dorso del pie, una cincha que llamamos nosotros una cincha medial muy marcada, que es ese pliegue en la parte central del pie, lo cual hace que se forme adecuadamente el cabo del pie. Entonces, vamos a mostrar estas deformidades bastante serias y bastante marcadas en los niños en esta población. Niños un poco más grandes, entonces vamos a tener niños adolescentes, niños de 8 o 10 años, donde podemos tener este tipo de deformidades. Miren cómo puede avanzar y podemos encontrar ese tipo de problemas. Niños que no tienen una adecuada estabilidad en sus pies y el pie siempre va en el talón en varo y va a generar un apoyo en el borde lateral del pie. Generan muchísimas limitaciones y vamos a tener muchas dificultades para la recuperación de estos pies. También tenemos que ayudarnos no solamente con lo que vemos en la parte clínica, tenemos que también ayudarnos en la parte radiográfica. Entonces, siempre que estemos frente a un niño con esta situación de pie equinovaro, además de, obviamente, valorarlo integralmente, ver que no tenga ninguna otra malformación que también se pueden presentar, también hay que solicitarle una radiografía de los pies y básicamente vean cómo se empieza a comportar las relaciones de los huesos del pie. Entonces vamos a encontrar luxaciones, principalmente de la articulación entre el astrágalo y otro hueso muy importante del pie que se llama el escafoides. La relación astrágalo-escafoidea se va a perder y esa pérdida de esa relación articular va a generar el aducto del antepié, que puede ser de cierta forma irreal, ¿sí?
digamos que no es propia del antepié como tal, vamos a tener algunos problemas también de la posicionamiento del calcáneo, vamos a tener ciertas dificultades con el posicionamiento del pie cuando tenemos esta luxación de la articulación entre el escafoides y el astragalus. Y miren cómo se ve desde el punto de vista radiográfico del comportamiento de los huesos del antepié, que es básicamente la base de los metatarsianos, con la primera línea del tarso, que es básicamente estos huesitos de las primeras cuñas y el cuboides. Entonces, por supuesto, también es muy importante que pidamos una muy buena radiografía, tanto de AP como lateral, para mirar esto. De las radiografías del pie es muy importante resaltar unas cositas para los médicos que nos acompañan en la charla de hoy. Dos líneas muy importantes, una que se llama la línea MEARI, que es básicamente una línea que se pasa por el eje del primer metatarsiano, y otra que va por la línea del cuerpo del astrágalo. Este ángulo no debe ser mayor de 10 grados. Cuando estamos frente a un paciente con un pie equinovaro y hacemos este paso de líneas, ¿sí? Y supera los 10 grados, pues estamos frente a un pie, probablemente un pie equinovaro, donde hay un aducto importante, donde los dedos de los pies se van hacia adentro, y eso pues nos hace ya sospechar que evidentemente pues, estamos frente a un problema de pie chapín o pie sapo. Y el otro es el ángulo de Kite, ¿sí? Que es básicamente la relación entre el astrágalo y el calcáneo. Y esto nos va a ayudar a orientarnos sobre el posicionamiento del talón, que es la parte trasera de nuestro pie. Ese talón, por lo general, debe estar en un ángulo en forma más o menos de 20 a 40 grados. Si ustedes pasan una línea, prácticamente estos dos huesos están paralelos, formando un ángulo de 0 grados. Quiere decir que hay un varo importante del retropié, es decir, ese talón está invertido. En cuanto al tratamiento del pie equinovaro, pues básicamente podíamos con el tiempo hacer este tipo de procedimientos quirúrgicos. Imagínense un niño de 3, 4 meses con un procedimiento que llamamos nosotros lipias, o también conocidos como liberaciones posterointernas ampliadas. Como su nombre lo indica, son bastante grandes estos procedimientos quirúrgicos. Hacíamos incisiones muy grandes, ¿sí? Hacíamos una liberación y cortábamos, alargábamos algunos tendones, quitábamos algunos músculos y algunos ligamentos y algunas cápsulas de las articulaciones, buscando restituir algunas superficies articulares, ¿sí? Identificábamos algunos tendones y los alargábamos, sobre todo el tibial posterior. El aductor del hallux lo retiramos completamente, siempre protegiendo el paquete vasculonervioso. Si ustedes notan, son cirugías muy, muy, muy grandes para un niño de 3 meses, de 4 meses y demás. Y pues muchas veces así nos tocaba hacer estos procedimientos quirúrgicos porque era lo que teníamos a la mano para ayudar a que esos pies mejoraran de cierta forma de una deformidad muy marcada a un pie que por lo menos pudiesen utilizar un zapato, que pudieran utilizar algún calzado y no tuvieran molestias de hiperkeratosis, de callos y demás al caminar. Pero con el advenimiento del tiempo se desarrolló un método que se llama el método Ponseti. Y el método Ponseti es lo que en estos momentos estamos utilizando en el mundo para el manejo del pie equinovaro en casi todas sus condiciones. Hay un par de situaciones que no utilizamos el método Ponseti, sobre todo cuando estamos frente a parálisis cerebrales infantiles, pero realmente el método Ponseti, y en algunos casos específicos, por supuesto, pero en términos generales el método Ponseti es el gold estándar, es nuestro método de elección para el tratamiento de todos los pacientes con pie equinovaro, independientemente de su causa o su etiología. Y el método Ponseti es un método que, como su nombre indica, es un método, es una organización de eventos que tienen que ser supremamente sencillos y que son fácilmente reproducibles, es decir, cualquier persona con un entrenamiento básico lo puede hacer, ¿de acuerdo? Y básicamente es la presencia de unos yesos seriados, se llama método Ponseti por la persona que lo describió, fue el doctor Ignacio Ponseti, español, que
durante toda su vida. Ya el doctor Ponseti desafortunadamente falleció en el año 2016 y nos brindó más de 50 años de su experiencia de vida en casos seriados de tratar de corregir este pie equinovaro, este problema de pie equinovaro con yesos seriados, es decir, la utilización de algunos yesos que nos permitían poder corregir el posicionamiento del pie, más o menos lo que pensaba inicialmente Hipócrates hace 2000 años. El doctor Ponseti recopiló esta información y empezó junto con el doctor Kite, maestro del doctor Ponseti, tratar de poder mejorar las relaciones articulares del hueso, de los huesos de los pies, utilizando yesos seriados. ¿Y cómo funciona el método Ponseti para todas las personas que están conectadas? Es un yesos que se hacen, son de 4 a 6 yesos que se hacen cambios cada 8 días. ¿De acuerdo? Y realmente hay una memotecnia que nosotros utilizamos para esto que se llama el CABE, que es para corregir las deformidades del pie equinovaro. Entonces, básicamente iniciamos con las deformidades del cabo, ¿sí? Corregimos inicialmente el cabo, después corregimos en la siguiente semana el aducto, después el varo y por último corregimos el equino. Y esto pues básicamente lo corregimos con una sola maniobra de corrección, es decir, utilizando un punto de fulcro en la cabeza del astrágalo, podemos corregir con el movimiento de abducción del antepié, podemos corregir todas las deformidades en el mismo tiempo. Como lo vamos a ver ahorita más adelante, podamos restituir la articulación astrágalo-escafoidea, que es básicamente la articulación que más ve comprometida y la que más relación tiene con el pie equinovaro. En el momento en que nosotros restituimos la articulación astrágalo-escafoidea, el pie va a corregir, va a mejorar y nos va a permitir, por supuesto, una adecuada alineación progresiva. Esperamos que en una situación de un pie equinovaro idiopático sin ningún tipo de condición especial, se pueda corregir esta deformidad en 4 a 6 yesos. Es decir, más o menos en un mes, mes y medio, ya estamos corrigiendo en un alto porcentaje la deformidad del pie equinovaro. Entonces vamos a iniciar con esta deformidad, inicialmente el cabo, que es el cabo, el aducto y el varo, el retropié, ¿sí? Y cuando ya tenemos esta corrección, es decir, cuando ya utilizamos estos 4 a 6 yesos y ya hemos corregido todas estas deformidades sin corregir el equino, o sea, por eso le escribí cabo, aducto y varo, hacemos la corrección del equino, es decir, que el pie del talón esté hacia arriba y que esté el niño caminando o esté poniendo la punta del pie, ¿sí? Por la retracción del tendón de Aquiles. Y es cuando pasamos a la segunda fase del método Ponseti, que es hacer un procedimiento quirúrgico muy pequeño, que usualmente lo hacemos en el consultorio con muy buena asepsia y antisepsia, que es la tenotomía percutánea del tendón de Aquiles. Hacemos un corte muy pequeñito en el tendón de Aquiles para tratar de corregir esa deformidad en equino. No podemos corregir esa deformidad del equino con los yesos porque podemos tener un problema bastante serio entre el astrágalo. Entonces, hace una cosa que se llama un rolling socket, que es básicamente como un aplanamiento de la cabeza del domo del astrágalo, y después vamos a tener dificultades con la movilidad del tobillo como tal. Cuando ya hacemos esa tenotomía y corregimos el equino y podemos hacer la corrección del pie, metemos ese piecito en un yeso, y ese yeso va a estar desde la punta del pie, como lo vamos a ver más adelante, hasta la región inguinal, hasta la ingle. Y lo vamos a durar durante 3 semanas. 3 semanas el bebé va a estar metido dentro de ese yeso, ¿sí? Esto se los explico para las personas, los padres de familia, las personas que están conectadas, que de pronto tienen esta situación y que no saben cómo es el proceso del método Ponseti. Aquí se los estoy explicando sencillamente. Hacemos la tenotomía, metemos el yesito y en el momento en que dejamos ese yeso, dejamos 3 semanas tratando de corregir el posicionamiento del pie. Después de 3 semanas retiramos el yeso y después del retiro del yeso hacemos la aplicación de, como acá lo podemos ver,
tenotomía de Aquiles, hacemos la aplicación de estos aparatos que se llaman la férula de Dennis Brown y la férula de Iowa. Dennis Brown fue uno de los primeros que empezó a describir el manejo con el uso de algunos aparatos. En este caso son los zapaticos donde metemos a los pies del bebé y tratamos de mantener la corrección que ya hemos hecho con el yeso. ¿Sí? El zapato no corrige ninguna deformidad, solamente permite el posicionamiento y evitar la recidiva. El pie equinovaro tiene tendencia a volver otra vez a su posición original. Y lo que hace el aparato es evitar que esto suceda. Y tenemos ya con el advenimiento de la PIA, ¿sí? O de organizaciones de Ponseti Internacional, en el caso de nuestro continente PIA Latinoamérica, que es la Asociación de Pie Equinovaro, Internacional de Pie Equinovaro, o del método Ponseti, ¿sí? Digamos que tituló dentro del método el uso de esta férula que se llama la férula de Iowa. Y la férula de Iowa porque el doctor Ponseti dentro de su entrenamiento obviamente se estableció en los Estados Unidos y fue el director del método durante muchísimos años hasta el momento de su fallecimiento en el hospital de Iowa. Y el hospital de Iowa con sus discípulos, en este caso el doctor Jorge Morcuende, desarrollaron esta organización internacional que se llama PIA, que digamos que estableció el uso de este dispositivo que se llama la férula de Iowa para el manejo del método Ponseti después de ese retiro, después de esas 3 semanas de uso, después de haber hecho la tenotomía. Se inicia 23 horas al día, es decir, el bebé tiene que estar todo el tiempo con el uso de la férula de Iowa y con el paso del tiempo, durante 3 meses más, vamos a ir disminuyendo el horario hasta utilizarlo solamente en las horas de la noche. Es decir, 3 meses después de haber quitado el yeso, ya podemos dejar solamente el aparato en las noches. Es decir, el niño si ya está caminando, puede caminar libremente, puede utilizar cualquier tipo de calzado y el aparato solamente lo vamos a utilizar en las horas de la noche. ¿Por cuánto tiempo? Hasta los 5 años de vida es digamos que nuestro momento en que utilizamos el aparato en los niños cuando los detectamos tempranamente. Cuando a veces pasa que tenemos situaciones donde no somos tan juiciosos o los papás no son tan juiciosos con la colocación del aparato, pues produce una recidiva, es decir, que el pie nuevamente se tuerce, empieza a torcerse nuevamente y es cuando necesitamos retomar otra vez el método, es decir, toca volver a iniciar los yesos. Entonces, si hay mamás o hay pediatras que de pronto tienen pacientes con pie equinovaro y saben que este niño va recidivando, tienen que informarle a los padres que si se está torciendo otra vez el pie, tienen que llevarlo al ortopedista infantil para que retome nuevamente el método de Ponseti. Y adicionalmente vamos a necesitar hacer unas pequeñas cirugías, que en este caso es esta imagen que estoy mostrándoles, que es un casito mío, de una transferencia tendinosa. Pasamos un tendón de una parte del pie para otra parte del pie. Normalmente el tendón del tibial anterior está en la base en la primera cuña, en la base del primer metatarsiano. Desinsertamos ese tendón y lo pasamos hacia la tercera cuña, es decir, lo mandamos hacia el otro lado del pie para que cuando el niño haga dorsiflexión del pie, el pie corrija la supinación que deja la recidiva del método Ponseti. Son técnicas quirúrgicas que hacemos los ortopedistas infantiles que tenemos entrenamiento en método Ponseti. Y básicamente el método Ponseti o el principio del método Ponseti es esto, es identificar un punto de fulcro y vamos corrigiendo. Si ustedes notan acá, el señor tiene el dedo en la articulación en la articulación calcáneo-cuboidea, es el punto de fulcro, es donde están los 2 puntos rojos, es decir, sobre la articulación astrágalo-escafoidea para corregir. Este era el método de Kite, el error de Kite, pero básicamente es el principio de corrección de esta deformidad. Pero básicamente al aplicarlo al niño es esto, es identificar la cabeza del astrágalo
e iniciar una corrección manual de este pie haciendo una abducción. Vamos corrigiendo progresivamente, utilizamos nuestro pulgar, esto lo hacemos a una mano, perdón. Si lo utilizamos a una sola mano, utilizamos con el pulgar la cabeza del astrágalo y con el resto de los dedos, el primero y el segundo y el tercero, utilizamos la corrección. Si lo estamos haciendo con la mano no dominante, lo hacemos con el índice y con el pulgar hacemos la corrección progresiva del pie equinovaro. Y posteriormente ya identificamos la aplicación del método, que es básicamente, lo hacemos en 2 etapas, colocamos una primera capa de algodón laminado hasta el nivel de la rodilla, una capa muy pequeña, y vamos colocando progresivamente el yeso por todo el pie, dando principalmente la forma de todas las superficies anatómicas óseas. Entonces, lo primero, identificar nuestro cabeza del astrágalo e ir corrigiendo progresivamente a una sola mano, mientras que con la otra mano vamos moldeando todas las superficies, el talón, el arco plantar, el malleolo lateral, el malleolo medial, vamos todo, y con nuestros dedos vamos corrigiendo o manteniendo la corrección de la deformidad del pie equinovaro. ¿De acuerdo? Esto nos permite poder utilizar nuestras manos para sostener y evitar que se regrese la deformidad, sino que podamos con el yeso sostener lo que estamos corrigiendo con los dedos. Este es un caso de un paciente con pie equinovaro, ¿sí? Miren la deformidad muy marcada de los dedos hacia adentro, nuestra cincha medial, nuestro cabo, miren cómo se forma esta línea tan marcada acá que se llama el cabo, ¿sí? Del medio pie, ¿sí? Este es el piecito del bebé boca abajo, este es el otro piecito con la deformidad en aducto, el cabo y el talón en varo. La colocación de nuestros yesos, y estos yesos pues ya van corrigiendo. Este es nuestro tercer yeso. Ya el pie, miren cómo ya va cambiando. Los yesos se hacen siempre con flexión a 90 grados. Nuestro yeso debe cubrir completamente los dedos y debe llegar hasta la región inguinal. Y posteriormente ya, después del retiro del último yeso, el cuarto yeso, ya vemos cómo ha venido corrigiendo, cómo corrigió la deformidad inicial del pie equinovaro. Miren ya el talón cómo ha venido teniendo una posición adecuada, el antepié como ya se ve derecho, y ya vamos viendo, miren, el posicionamiento del eje del pie como tal, ya con la corrección de esta deformidad. Ahora ustedes me dirán, pero estos son niños pequeños, ¿sí? Pues los niños pequeños uno dirá, bueno, son más sencillos, ¿sí? Pero si mi niño tiene el pie equinovaro y está grande, ¿qué hacemos? Se los tenemos. Tenemos casos como estos, ¿sí? Donde tenemos deformidades bastante grotescas en niños adolescentes, donde tenemos que utilizar el método Ponseti, la aplicación de estos yesos, ¿sí? Y posteriormente vemos cómo corrigen adecuadamente utilizando el método Ponseti de una forma adecuada, progresiva, independientemente de la edad del paciente. Para casos como este otro, donde tenemos esta deformidad muy grotesca, muy marcada de este niño, lo llevamos nuevamente también a la colocación de sus yesos. Este es nuestro tercer yeso de aplicación del método Ponseti, corrigiendo progresivamente la deformidad. Y posteriormente ya vemos cómo corrige esta deformidad. Miren, ese es el mismo niño. Y ya cómo corrige adecuadamente el posicionamiento de sus pies. Otros resultados, este pacientico que los mostré en el video anterior, iniciando la charla, ¿sí? Ya vemos cómo va corrigiendo este pie. Miren cómo ya cambió súbitamente, cómo cambió el posicionamiento del pie. Y este es ya, digamos que nuestro pie derecho ya corregido, ¿sí? Nos falta ya por temas de lejanías y cosas de ese estilo, pues el paciente vive en zonas muy alejadas
de nuestro país. Entonces no ha sido posible el manejo de su pie izquierdo, pero ya su pie derecho pues le cambió muchísimo con el procedimiento que le hemos hecho. Este otro caso de un paciente con un pie equinovaro, este es un niño adolescente de 14 años con una deformidad de pie equinovaro neurológica. Miren la deformidad tan importante que tiene este niño. Este paciente pues, tuvo que ser llevado a un procedimiento quirúrgico por una condición cerebral de espasticidad, y este es nuestro proyección lateral, así quedó nuestro pie inmediatamente después de la cirugía. Estas son imágenes postoperatorias inmediatas, y este es nuestro alineamiento en el plano AP. Y este es ya en su primer control a los 15 días después de la cirugía, donde ya el posicionamiento de su pie es mucho más adecuado, va a poder caminar, va a poder utilizar calzado sin ningún tipo de inconveniente. Para llevar a casa y para terminar, el mensaje de todos es que el diagnóstico pues debe ser un diagnóstico oportuno. Hay mucha tecnología en estos momentos, se puede hacer diagnóstico in útero, y los padres por supuesto tienen todo el derecho para saber que realmente sus niños van a nacer con el pie equinovaro. Y si por alguna razón no son detectadas con esta condición, pues estar muy al pendiente los profesionales de la salud en el momento en que el niño nazca para poder detectar estas deformidades. Iniciar el tratamiento del método Ponseti lo más temprano posible. Se recomiendan en niños que por encima de 3 kilos. Con los niños prematuros o los niños bajos de peso uno espera un poco para tratar de esperar a que gane un poquito más de peso para poder hacerle iniciar el método Ponseti. Siempre de la mano de un ortopedista infantil con entrenamiento del método Ponseti. Nosotros tenemos algunos entrenamientos de este método avalados por PIA Latinoamérica y por el Hospital de Iowa en los Estados Unidos. Seguir siempre las recomendaciones de los controles con los cambios de yeso. Si su médico les dice cada 8 días, es cada 8 días. Y el uso adecuado de la férula de Iowa, que es la férula que estamos utilizando en estos momentos para la corrección de la deformidad. Y por supuesto, un control periódico con su ortopedista infantil y su pediatra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bernel, por esta ponencia. Se les recuerda a los participantes el terminar de completar el link de asistencia y realizar las preguntas vía el chat del Zoom. Doctor, tenemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo un padre de familia va a llegar a identificar en casa cuando no se ha hecho el diagnóstico en el hospital al momento de nacer? Bueno, la deformidad es bastante marcada. Como ustedes se pueden dar cuenta, un niño que en el momento en que nazca, nace con esos piecitos así mirando hacia adentro, los dedos mirando hacia adentro, los dos, si son por lo general los dos pies, los dedos de los pies mirando hacia el uno, hacia el otro, pues es un signo de que realmente algo está pasando en los pies. Entonces, estamos frente a un paciente con un pie equinovaro adulto. Entonces, a diferencia de otras patologías, estos son deformidades muy grotescas, se pueden ver con mucha facilidad. Entonces, por supuesto, es muy fácilmente, digamos que, identificable. Y ante esta situación, pues consultar inmediatamente a su médico, inicialmente a su médico general o a su médico pediatra, para que sea revisionado a ortopedia infantil. Doctor, en el caso de estos pie equinovaro, ¿qué aparatos externos se pueden utilizar y cómo sería la rehabilitación de este paciente? Bueno, como les comentaba, el tratamiento de esto es a través del método que se llama el método Ponseti, que es la aplicación de los yesos seriados. ¿Sí? Entonces, esto lo debe hacer un ortopedista infantil entrenado en este método, que es el método que estamos utilizando en todo el planeta. No es un método solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo estamos utilizando este método, ya sea universalizado. Y hasta después de la segunda fase del tratamiento del método Ponseti, utilizamos los aparatos ortopédicos, como en el caso de la férula de Dennis Brown o la férula de Iowa, siempre bajo la supervisión del ortopedista infantil. Doctor, ¿y en qué momento vamos a dar de alta definitiva a estos pacientes? Bueno, si diagnosticamos a estos pacientes de forma temprana,
hasta después de los 5 años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que les llega el niño pequeño, les hacemos el tratamiento, se deben hacer un seguimiento hasta los 5 años de vida. Si a los 5 años de vida no hay recidiva, el niño está bien, pues podemos de cierta forma dar un parte de tranquilidad porque la probabilidad de que recidive o que se retuerza el pie, pues es bastante baja. Entonces, después de los 5 años, pues podríamos dar ese parte de tranquilidad si son niños pequeños. Si son niños más grandes, en el momento en que utilizamos los aparatos ortopédicos y demás, más o menos después de los 10 añitos, podemos darle todavía el parte de tranquilidad de que todo está muy bien. Ya, doctor, ¿y el pronóstico es bueno para que el niño o la niña pueda terminar caminando normalmente? Súper bien, el pronóstico es muy bueno. Como ustedes se pudieron dar cuenta al comienzo de la charla, les mostré el caso de Steven Gerrard, paciente, futbolista, gran reconocido en todo el mundo, como en los mejores futbolistas del mundo y demás. Se utilizó en su momento el método Ponseti en Inglaterra, se corrigió esta deformidad y desde muy niño, y ya siendo un jugador profesional pudo tener una gran trayectoria deportiva sin ningún tipo de limitación por el antecedente del pie equinovario. Doctor, y en lo que es incidencias, ¿la incidencia se ve en mayor cantidad, en mayor porcentaje en niños o en niñas? Pues bueno, es muy relativo, ¿sí? En algunas situaciones es más frecuente en niñas, ¿sí? Y en algunas regiones digamos que en algunas razas es más frecuente en los niños. Entonces, por ejemplo, en los niños de raza negra es más frecuente en los niños varones que en el resto de la población de otras razas, ¿sí? En mestizos, en blancos, caucásicos es mucho más frecuente en niños. Una vez más, los invitamos a los participantes a poder realizar las preguntas vía el chat del Zoom. Doctor, en este caso, ¿cuándo va a ser totalmente necesaria la operación a los niños? Pues el método como tal es una técnica que de cierta forma necesita cirugías, pero la cirugía que utilizamos es una cirugía muy pequeña que es la tenotomía de Aquiles, pero de igual forma es un procedimiento quirúrgico. Las cirugías ya ha venido cambiando ese concepto de cirugías desde mucho tiempo atrás. Lo que ha demostrado la evidencia es que en situaciones de niños con parálisis cerebral infantil, enfermedad motora de origen central, es decir, donde hay un daño muy marcado a nivel cerebral y niños en edades avanzadas, es cuando muchas veces vamos a necesitar el uso de las cirugías. Pero si el paciente es un pie equinovario idiopático, que es el 80% de los casos, que es un pie equinovario donde es flexible, no es un pie plano rígido, es un pie equinovano rígido, y una de esas cosas, el método Ponseti es el método de elección para el tratamiento. En este caso, por ejemplo, les mostré el muchacho adolescente, que era un muchacho de 14 años con una secuela de una parálisis cerebral, donde el pie equinovaro pues no había tenido una respuesta adecuada, entonces tuvimos que hacer procedimientos quirúrgicos para poder corregir la deformidad del pie. Doctor, y para poder utilizar algún tipo de examen, en ese caso, ¿qué exámenes se tendrían que realizar a estos pequeños? Bueno, lo primero es el examen es clínico. El diagnóstico del pie equinovaro es clínico. Es el niño que debe ir inicialmente a la valoración por parte de su pediatra, de su neonatólogo, ¿sí? Ellos son los que de cierta forma tienen que hacer el diagnóstico. En el caso de que se sospeche alguna enfermedad, alguna cosa, pues obviamente buscar la causa por la cual el niño desarrolló el pie equinovario. Pero por lo general se recomienda la toma de una radiografía de los pies para poder verificar que la estructura del pie pues, sea normal, es decir, que no vaya a tener luxaciones de las articulaciones del pie o inclusive la presencia de algunas malformaciones por ausencia de algunos huesos. Entonces, si me preguntan de que algún examen, pues yo les diría que una radiografía de los pies no estaría mal para estos chiquitos. Los invitamos una vez más a los participantes a poder realizar las preguntas vía el chat del Zoom.
Doctor, ¿y ha habido algún caso en el cual el proceso ha tenido que ser mucho más largo porque ha tenido recidivas? Sí, claro, hay algunas situaciones externas, algunas enfermedades, por ejemplo, como la artrogriposis o como el síndrome de Moebius, que son enfermedades muy raras, pero que de cierta forma hacen el tratamiento mucho más largo, ¿sí? Normalmente ya no son 4 yesos, sino podemos necesitar 8 o inclusive 10 yesos para poder corregir. Afortunadamente la experiencia nos ha indicado que haciendo un muy buen método Ponseti seguramente van a corregir, pero digamos que hay enfermedades asociadas como estas que les acabo de nombrar, pueden hacer que en primera instancia se demore un poco más la corrección o inclusive pueden hacer recidir, es decir, se vuelve otra vez a torcer el pie. Si tuviese alguna pregunta a los participantes, por favor realizarlas mediante el chat del Zoom. Si no, estaríamos dando por terminada esta importante presentación de una patología que se ve muy a menudo en personas adultas que han podido ser tratadas de niños y que no continúen con esta penuria, ¿no? Bueno, doctor Werner, es muy grato volverlo a tener en una tele-IEC internacional, igual que en las telecapacitaciones internacionales que nos ha acompañado, y esperamos volverlo a tener en nuestra sala Zoom en, 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 muy, en poco tiempo, toda vez que estará saliendo ya de vacaciones usted. Sí, sí, voy a tener unos días de descanso y espero retomar nuevamente estas telecapacitaciones y todo, obviamente tratando de, digamos que brindarles mucha información muy clara, muy sencilla para todos, para que de cierta forma podamos aprender de todas estas enfermedades y cómo prevenirlas, cómo tratarlas y sobre todo una orientación básica para los padres en este caso. Claro, es lo que se busca, ¿no? La parte preventiva, la parte en la cual se tiene que accionar todos los mecanismos para evitar el llegar a la parte de recuperación, a la parte en la cual se tiene que estar maniobrando, se tiene que estar realizando una serie de cirugías en los niños cuando podemos tratarlo en una etapa primaria. Muy agradecido, doctor Bernel, que tenga muy buenas tardes y hasta una nueva oportunidad. Bueno, una feliz noche para todos, que descansen. Muy buenas noches con todos los participantes. Una vez más, les pedimos que completen el link de asistencia que se encuentra en el chat del Zoom.